Este es Roger Huff, WBGIB. Noticias 2020 a las 3:20, presentado por Hades, la bebida de calidad con el sabor distintivo. Saigón, el secretario de Defensa McNamara, durante su visita a Vietnam, será informado de que hay más grupos enemigos en Vietnam del Sur que antes. Un estimado de 296.000, Washington. El Departamento de Estado afirma no saber de posibles conversaciones de paz en Vietnam, como mencionó hoy un diplomático japonés. Nosotros los estadounidenses sabemos, aunque otros parecen olvidarlo, el riesgo de expandir el conflicto. Todavía no buscamos una guerra más amplia. La guerra de Vietnam redefinirá el concepto de guerra y pondrá a prueba las perspectivas cambiantes de un gran país. Ocupará y consumirá a varios presidentes de Estados Unidos y servirá como telón de fondo para el cambio social y mundial. Estas son las historias de los soldados y líderes que experimentaron la victoria y la derrota tanto en el ámbito personal como en el mundial. De la Guerra de Vietnam. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los franceses controlaban la región de la península de Indochina, que incluía Vietnam, Camboya y Laos. Después de que Francia cae ante Alemania al principio de la Segunda Guerra Mundial, Japón toma el control de la región, aunque deja en gran parte a la administración francesa en su lugar. La Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, precursora de la CIA, trabaja con nacionalistas vietnamitas para luchar contra sus ocupantes japoneses. Esos vietnamitas están liderados por un hombre que décadas después se vuelve infame en Estados Unidos y en el mundo. Su nombre es Ho Chi Minh. Minh lidera el Vietnam Doc Lap Dong Minh, la Liga para la Independencia de Vietnam, que después se acorta simplemente a Viet Minh. Cuando la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, los aliados se preguntan cómo liberar a los países conquistados y devastados por las potencias del eje. Pero el final de la Segunda Guerra Mundial lleva inmediatamente al temor de que el comunismo se extienda y consuma al mundo. Y Ho Chi Minh, además de ser un nacionalista, es comunista. El presidente Harry Truman, quien heredó la presidencia tras la muerte de Roosevelt, prefiere ver el colonialismo francés antes que una Vietnam comunista e independiente. Solo unas semanas después de que Ho Chi Minh declara la independencia de Vietnam, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas discuten que Indochina pertenece a los franceses. Como la devastada Francia carece de fuerzas para retomar Vietnam, las fuerzas británicas controlan el país al sur del paralelo 16, mientras que las fuerzas nacionalistas chinas controlan el norte. Mientras tanto, el comunismo se extiende como un virus. En enero de 1946, la guerra civil china entre fuerzas nacionalistas y comunistas se reanuda. Ese mismo mes, Albania, recién liberada de la ocupación nazi, también se convierte en un estado comunista. En febrero, Joseph Stalin da un discurso en el que decreta que el desarrollo capitalista de la economía mundial hará inevitable otra guerra. Anticipándose a esto, la Unión Soviética comienza a prepararse para defenderse. El discurso de Joseph Stalin es visto como la base de la naciente Guerra Fría. Ho Chi Minh y su Viet Minh comienzan conversaciones con Francia para lograr la independencia total. Las fuerzas francesas reemplazarán a los chinos nacionalistas en el norte, y a cambio, Francia reconocerá a Vietnam como una república libre dentro de la Unión Francesa más amplia. Pero las negociaciones se vienen abajo, y para finales de 1946, los franceses se ven envueltos en la Primera Guerra de Indochina, que durará 8 años. El Viet Minh depende de tácticas de guerrilla, liderados por el general Vo Nguyen Giap, un líder de la resistencia durante la ocupación japonesa.
Los franceses presumen de artillería y apoyo aéreo para derrotar al Viet Minh en batallas tradicionales. Sin embargo, el Viet Minh pelea de todos modos, pero no de manera tradicional. Al inicio, el Viet Minh enfrenta obstáculos por armamento inferior. Eso cambiará. Mientras tanto, Estados Unidos se enfoca en la creciente amenaza comunista en Europa. La doctrina Truman, presentada por el presidente en 1947, deja claro el apoyo de Estados Unidos a Grecia y Turquía en su esfuerzo por mantenerse fuera de la esfera de influencia soviética. Esto lleva a una política de contención más amplia para evitar que el comunismo domine el mundo. Cuando era niño y crecí en Japón y en otros lugares, teníamos, ya sabes, las escuelas eran administradas inicialmente por el ejército y después por el Departamento de Estado. Después fueron maestros normales, todos con credenciales. Recuerdo aprender sobre comunistas en los años 50. Esto fue antes de McCarthy. Y decían que iban a querer entrar, a apoderarse de los medios, a apoderarse de Hollywood, a apoderarse de todo tipo de grupos minoritarios para fragmentar a toda la población, que es lo que hicieron en Rusia durante la revolución bolchevique. Así que de todos modos llegué a casa y efectivamente así sucedió. 1 de octubre de 1949. El derrocamiento comunista de China es un golpe para la administración Truman, ya que las fuerzas comunistas de Mao Zedong derrotan al ejército nacionalista de Chiang Kai-shek. Para Vietnam, esto permite que el general Vo entrene a sus Viet Minh de manera segura en bases al otro lado de la frontera china. También permite que China envíe armas y asesores militares para ayudar en la lucha contra las fuerzas francesas. Enero de 1950. La República Popular China y la Unión Soviética reconocen oficialmente la República Democrática de Vietnam de Ho Chi Minh. Estados Unidos y Gran Bretaña reconocen al gobierno apoyado por Francia en el sur como el Estado de Vietnam. Está encabezado por el rey ancestral Bao Jai y abarca 2/3 de la nación que ahora se llama Vietnam. La Guerra de Corea, 25 de junio de 1950. Mientras tanto, el país de Corea emerge de 40 años de control por parte del Japón imperial y está siendo dividido entre fuerzas comunistas en el norte y nacionalistas en el sur. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, con la aprobación soviética y China, invade Corea del Sur. Truman, con su recién formada Organización de las Naciones Unidas, envía fuerzas estadounidenses y de la Organización de las Naciones Unidas para unirse a Corea del Sur en su lucha contra la invasión comunista. Julio de 1950. Este es el prisma geopolítico a través del cual Estados Unidos ve la situación en Vietnam. Para los líderes estadounidenses, incluido el presidente Truman, la caída de Vietnam en el comunismo desencadenará un efecto dominó y provocará que otras naciones de la región también colapsen. Truman autoriza $15 millones en ayuda militar para los franceses en Vietnam. 2 meses después, se crea el Grupo Asesor de Asistencia Militar en Saigón para supervisar el flujo de esa ayuda. A principios de 1953, con la llegada de la administración de Dwight D. Eisenhower, la ayuda estadounidense a los franceses en Indochina sumaba más de 150 toneladas de equipo. La Fuerza Aérea proporcionó a Francia 160 cazas F-6F y F-8F, 41 bombarderos ligeros B-26 y 28 transportes C-47, junto con enormes cantidades de refacciones, asistencia de mantenimiento y bombas. Sin embargo, los franceses no parecían más cerca de vencer al resistente Viet Minh que en 1946, cuando inició la guerra. La Guerra de Corea termina en un estancamiento con la firma del Acuerdo de Armisticio el 27 de julio de 1953. Sin ser vencidas, las fuerzas comunistas mantienen el control del norte. Esto demuestra el uso de la fuerza militar en la diplomacia, ya que Estados Unidos demuestra estar dispuesto a actuar estratégicamente cuando es presionado por las fuerzas del comunismo. La Guerra Fría ha comenzado.
pero el fin del conflicto coreano libera a los chinos para aumentar su apoyo al Viet Minh. Sin embargo, los franceses siguen teniendo dificultades. A pesar de la ayuda estadounidense, las fuerzas francesas están perdiendo claramente la guerra debido a una combinación de un enemigo ferozmente decidido en el Viet Minh y una serie de errores tácticos por parte de los franceses. La muestra es con la batalla más grande de la Primera Guerra de Indochina, la Batalla de Dien Bien Phu. Noviembre de 1953. En un intento por mantener al Viet Minh fuera de Laos, el general francés Henri Navarre planea establecer una base fuertemente fortificada en lo profundo del territorio enemigo, en la frontera entre Laos y el norte de Vietnam, cerca de la aldea de Dien Bien Phu. La esperanza es atraer a las fuerzas guerrilleras del general Vo del Viet Minh a campo abierto para una gran batalla, donde el apoyo aéreo francés y su poder de fuego superior los diezmarán. Pocos vietnamitas viven en la zona, lo que significa un apoyo local mínimo para el Viet Minh. Apoyo necesario para conseguir suficientes hombres, armas, comida y suministros a través de la densa selva y el terreno montañoso. Pero subestiman seriamente a su enemigo. El Viet Minh utiliza porteadores, bicicletas y carretillas de mano para mantener a 4 divisiones de infantería y una de artillería en las colinas circundantes. Para febrero, las fuerzas del Viet Minh suman 35.000, con al menos 100 piezas de artillería que dominan la fortaleza. 13 de marzo. Comienzan los ataques y los franceses son rápidamente superados. La administración de Eisenhower tiene que tomar una decisión: intervenir directamente con fuerzas militares o permitir que Francia pierda su guerra contra el comunismo. Enviar tropas militares a Vietnam podría arrastrar a Estados Unidos a una guerra larga, sangrienta y costosa, y provocar un enfrentamiento directo entre fuerzas estadounidenses y chinas o soviéticas, lo que en sí mismo podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. En última instancia, el Congreso y la administración de Eisenhower deciden que los riesgos son mayores que las posibles ganancias. Dien Bien Phu cae el 7 de mayo de 1954 y con ello cualquier esperanza que los franceses tenían de mantener sus territorios coloniales. 21 de julio de 1954. Incluso antes de la caída de Dien Bien Phu, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, la República Popular China y Francia se reúnen en Ginebra, Suiza, para restaurar la paz en Indochina. Mientras que no se resuelve nada sobre Corea, Vietnam se aborda en los Acuerdos de Ginebra del 21 de julio de 1954. Vietnam será dividido temporalmente en dos en el paralelo 17, una línea provisional de demarcación militar. En 2 años, en julio de 1956, se planean elecciones nacionales bajo supervisión internacional. Vietnam se convertirá en una nación independiente. Por el momento, todos los soldados del Viet Minh deben ir al norte, mientras que los vietnamitas que lucharon junto a los franceses deben vivir en el sur. Aproximadamente 1 millón de norvietnamitas se mudan al sur, incluyendo a muchos católicos, terratenientes y otros anticomunistas. Un número mucho menor, un poco más de 50.000, y en su mayoría soldados del Viet Minh y sus familias, se mudan del sur al norte. Ni Estados Unidos, ni el Estado de Vietnam, respaldado por los franceses, firman los acuerdos, temiendo que una elección nacional resulte en un gobierno comunista. 26 de octubre de 1955, el jefe de Estado del Estado de Vietnam es Bao Dai. Pero la figura que importará más en los años venideros es el primer ministro Ngo Dinh Diem. Diem es un católico devoto, anticomunista y anticolonialista. Él viajó a Estados Unidos durante la Guerra de Indochina francesa y se estableció como un posible líder de Vietnam. En octubre de 1954, después de la Conferencia de Ginebra, el presidente Eisenhower envía una carta a Diem.
Sus recientes solicitudes de ayuda para asistir en el formidable proyecto de trasladar a varios cientos de miles de ciudadanos vietnamitas leales lejos de las áreas que están pasando bajo el dominio de facto y la ideología política que aborrecen están siendo cumplidas. Me alegra que Estados Unidos pueda ayudar en este esfuerzo humanitario. Estoy instruyendo al embajador estadounidense en Vietnam para que examine con usted, en su calidad de jefe de gobierno, cómo un programa inteligente de ayuda estadounidense, otorgada directamente a su gobierno, puede servir para ayudar a Vietnam en su actual hora de prueba. El propósito de esta oferta es ayudar al gobierno de Vietnam a desarrollar y mantener un estado fuerte y viable, capaz de resistir intentos de subversión o agresión por medios militares. Con el apoyo de Estados Unidos, Diem consolida su poder en Vietnam del Sur. El 7 de julio de 1955, un año después de la Conferencia de Ginebra, Diem anuncia que Vietnam del Sur no participará en una elección de reunificación como lo establecen los acuerdos. Sospechan que los comunistas en el norte no permitirán una votación libre y justa. En cambio, Vietnam del Sur declara su independencia como un estado no comunista. Al no tener una opción más viable, Estados Unidos sigue apoyando a Diem en lugar de respaldar al gobierno de Ho Chi Minh. 13 de octubre de 1955. La feroz lucha de poder de Diem contra Bao Dai llega a su punto máximo cuando los votantes de Vietnam del Sur deciden en un referéndum entre los dos. Diem gana por abrumadora mayoría. Oficialmente, Diem obtiene más del 98% de los votos. De alguna manera, obtiene el 133% de los votos en la capital de Saigón, con solo 450.000 votantes registrados, pero se emitieron 600.000 votos. Es un fraude electoral descarado. 3 días después, Diem anuncia la formación de la República de Vietnam con él mismo como presidente. Y así, ahora hay 2 Vietnams. La República de Vietnam de Diem en el sur, con Saigón como capital, y la República Democrática de Vietnam de Ho Chi Minh en el norte, con Hanoi como capital. Durante los siguientes años, el apoyo estadounidense a Diem crecerá, aunque los líderes estadounidenses siguen incómodos con la corrupción y brutalidad que caracterizan su régimen. El Grupo Asesor de Asistencia Militar de Estados Unidos, bajo el mando del teniente general Samuel T. Williams, asume la responsabilidad total de organizar y entrenar al ejército de Vietnam del Sur. A finales de 1955, hay menos de 350 asesores militares estadounidenses en Vietnam del Sur. Además de asesorar en el desarrollo y entrenamiento de un nuevo ejército, tienen la tarea de contabilizar los cientos de millones de dólares en equipo militar que Estados Unidos había proporcionado durante la Guerra de Indochina francesa. Equipo que había desaparecido misteriosamente. Las fuerzas estadounidenses se duplican durante el siguiente año. Y ese ejército ya está siendo lanzado al combate contra las fuerzas comunistas. Entre 5 y 10.000 Viet Minh no lograron ir al norte después de la Conferencia de Ginebra. Estos hombres, trabajando con otros grupos políticos insurgentes, forman la base del Viet Cong. Para 1957, estos guerrilleros se enfrentan con unidades del ejército de Vietnam del Sur 7 veces solo en enero y realizan la asombrosa cantidad de 140 ataques armados en el último trimestre de ese año. Al menos 74 son asesinados o muertos, incluyendo a 20 del gobierno de Vietnam del Sur y 31 de la policía o seguridad. Luego, el 8 de julio de 1959, la actividad del Viet Cong envuelve a un destacamento estadounidense de 13 hombres que asesoraba a una división de Vietnam del Sur en Bien Hoa. El destacamento ve una película en el comedor todas las noches a las 19 horas. Esto es bien sabido. Esa noche, los 2 guardias survietnamitas de guardia se voltean para mirar por la ventana. Eso facilita que un escuadrón de 6 del Viet Cong se deslice por la cerca de alambre de púas que rodea el lugar. 3 de los Viet Cong toman posición en las ventanas y barren el comedor con fuego automático. Un estadounidense resulta herido y 2 son asesinados.
Estos hombres asesinados, el mayor Dale Buice y el sargento Chester Ovnand, son las primeras bajas estadounidenses de la Guerra de Vietnam de Estados Unidos. Es el primer acto estratégico de terror por parte del Viet Cong y marca un patrón de emboscadas enemigas y ataques a puestos del gobierno. La segunda mitad de 1959 promediará aproximadamente 100 ataques al mes. Vietnam del Norte es acusado de violar el Acuerdo de Ginebra por las acciones del Viet Cong. En diciembre de 1960, el Viet Cong se estableció como el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, proclamando su independencia del norte y absolviendo a Ho Chi Minh de sus acciones. 20 de enero de 1961. El senador de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy, toma el juramento como el 35º presidente de los Estados Unidos. Su vicepresidente es el senador de Texas, Lyndon Baines Johnson. Este joven demócrata se enfrentará a las primeras grandes conflagraciones de la Guerra Fría. Ante el aumento de la violencia, el presidente Kennedy incrementa la asistencia militar. 1963 ve un aumento a 16,000 efectivos estadounidenses en Vietnam del Sur. El recuerdo más antiguo es de finales de los 50, cuando creo que fue el trío Kingston o una de esas bandas que tenía una canción donde cantaban sobre ser reclutados y enviados a Vietnam. Pero después de eso, en ese entonces, yo solo tenía, ya sabes, 10 o 12 años. Después de eso, no lo recordé hasta que probablemente entré a la preparatoria cuando salía en las noticias. Pero todavía estaba bastante ajeno al tema hasta que estaba a punto de graduarme de la preparatoria, cuando el reclutamiento era un tema más importante. En mi último año de preparatoria teníamos un programa de estudios sociales y una de las cosas, viniendo de Nueva York, teníamos un periódico llamado el Herald Tribune y era obligatorio leerlo. Y casi todos los días había algo sobre Vietnam en el periódico. Por eso Vietnam empezó a interesarme al leer sobre eso en el periódico. Cuando estaba en la preparatoria, salió un libro escrito por el doctor Tom Dooley. Probablemente ya ni sepas quién es él. Él era un médico que tenía una clínica en esa parte del mundo y escribió un libro. He olvidado el título ahora, algo relacionado con una montaña, y vino a Estados Unidos para recaudar dinero para su clínica. Y hubo mucha publicidad sobre él en ese momento. Y así fue como se empezó a conocer sobre Vietnam. Tal vez de vez en cuando lo escuchaba en la televisión, pero nunca le puse atención hasta que se acercó la época del reclutamiento. Y fue entonces cuando empecé a investigar para ver de qué se trataba y a hablar con otras personas que habían estado ahí, pero no era un gran problema. En 1966, cuando realmente escuché sobre eso, en la prepa nunca oí nada al respecto. Cuando estaba en tercer año en la Academia Naval, de hecho estábamos planeando una invasión de lo que se llamaba ANAM, Vietnam del Sur. Ese era el nombre francés para eso en la colonia y era donde fue el desembarco de los Marines en 1965. Así que tuvimos que planear toda la operación anfibia, calcular aviones, barcos, transportes de tropas, lancha de desembarco de vehículos y personal y similares. De todos modos, yo sabía dónde estaba. No sabía que se llamaba Vietnam en ese entonces. Eso todavía era bastante nuevo. No sé de dónde salió Vietnam. Los franceses lo llamaban N-A-M-A-N-N-A-N. Yo había ido y adquirido conocimiento y mi papá era un militar de carrera. Él sirvió en la Segunda Guerra Mundial durante Corea y sentía que era mi deber como estadounidense unirme al servicio y hacer mi parte en lo que pudiera. Desde que era niña quería ser enfermera de vuelo. Leí los libros de Cherry Ames. Era demasiado baja para la Fuerza Aérea, pero el ejército la aceptó. ¿Y sabes qué? Te vas a Vietnam. 2 de noviembre de 1963. El gobierno tiránico del primer ministro de Vietnam del Sur, Diem, continúa. Diem, un católico ferviente, utiliza las fuerzas del gobierno para reprimir la religión dominante, el budismo.
Él prohíbe izar la bandera budista en los días festivos. Miles desobedecen, manifestándose de manera vocal a través de protestas. El 8 de mayo de 1963, en Hue, fuerzas del gobierno abrieron fuego contra manifestantes. 9 personas, entre ellas 2 niños, fallecen. El 11 de junio, un monje budista se prende fuego en una transitada intersección de Saigón. Más monjes budistas hacen lo mismo en los meses siguientes. Las imágenes llegan a los estadounidenses y al mundo, dejando a Diem en una posición más precaria. En el verano de 1963, la CIA se entera de un intento de golpe planeado por generales del ejército de Vietnam del Sur. La administración de Kennedy aprueba tácitamente el golpe, sintiendo que los generales son el mal menor y más controlable. El golpe ocurre el 1 de noviembre, liderado por el general Duong Van Minh. Diem y su hermano, Ngo Dinh Nhu, son capturados y ejecutados al día siguiente. El destino de Diem es ser enterrado en una tumba sin nombre cerca de la casa del embajador de Estados Unidos. 22 de noviembre de 1963. El presidente Kennedy y su esposa, Jacqueline, van en una caravana. Se escucha un disparo. Les siguen 2 más. El presidente John Fitzgerald Kennedy es declarado muerto a la 1 de la tarde. Su vicepresidente, Lyndon Baines Johnson, toma protesta como el 36º presidente de los Estados Unidos. 2 días después, el presidente Johnson anuncia la intención de su administración de continuar con la política de apoyo a Vietnam del Sur de Kennedy. 5 de julio de 1964. Tan solo 2 meses antes, el capitán Roger H. C. Donlon y su equipo de fuerzas especiales establecieron un puesto avanzado en Nam Dong, a 52 kilómetros al oeste de Da Nang y a 24 kilómetros de la frontera con Laos. El capitán Donlon y su equipo de élite, compuesto por una docena de hombres, formaban un equipo A de los Boinas Verdes de élite. Son los mejores de las fuerzas especiales del ejército. Los Boinas Verdes son los mejores de las fuerzas especiales del ejército, ya que deben someterse a un entrenamiento intensivo para tener el derecho de usar la boina distintiva. No es sino hasta una visita en 1961 a Fort Bragg, Carolina del Norte, que el presidente Kennedy la declara un símbolo de excelencia, una insignia de valor, una marca de distinción en la lucha por la libertad. El equipo A, también conocido como Destacamento A-726, está ahí para apoyar a las 9 aldeas de la zona, que albergan aproximadamente a 5.000 vietnamitas del sur, resguardando y protegiendo a los aldeanos del enemigo. El capitán Donlon se refiere a su puesto avanzado como el puesto de la libertad, mientras continúan sus misiones humanitarias de construir escuelas, cavar pozos y ayudar a los aldeanos, todo esto mientras asesoran a un grupo de soldados vietnamitas del sur en las tácticas de combate. Atendida por asesores estadounidenses y australianos, la base era operada por personal vietnamita del sur. Nam Dong estaba programada para ser cerrada por falta de potencial de reclutamiento, y sus defensas no estaban en buen estado. Se había permitido que la hierba alta creciera en campos de tiro que de otro modo serían buenos, justo hasta el perímetro exterior, y las defensas del perímetro interior eran razonablemente sólidas, más por casualidad que por una característica defensiva construida deliberadamente. El día antes del ataque hubo algunos lanzamientos de piedras. Incluso algunos civiles vietnamitas habían disparado algunas armas. Por la tarde hubo una muestra de reconciliación, pero el líder Nung temía más problemas. Esa noche, ninguno de los Nung durmió en sus habitaciones. Todos estaban en sus puestos, armados y alertas cuando llegó el ataque. Una circunstancia que favoreció al Vietcong fue una decisión peculiar por parte del jefe del distrito, cuya sede estaba en Ke Tre, un pueblo al otro extremo del valle, a unas 3 horas de marcha. Insistió en que sus compañías de la Guardia Civil hicieran todas las patrullas al oeste de la pista de aterrizaje y había prohibido a la guarnición de Nam Dong enviar patrullas al área adyacente al campamento, en la dirección de donde vino el ataque. El enemigo se acercó desde el noroeste cruzando el río y la pista de aterrizaje. La sorpresa fue total.
A las 02:00 del 5 de julio, el capitán Donlon se despierta para su turno de guardia. Después de rodear el perímetro de la base con un soldado de las Fuerzas Especiales de Vietnam del Sur, el capitán Donlon se dirige a la tienda de campaña del comedor. Va por café y a revisar la lista de turnos. Lo que sucede a continuación es inesperado. Cuando su mano alcanza la puerta del comedor, un mortero de fósforo blanco impacta en el techo del comedor, cegando a Donlon y tirándolo al suelo. El sargento médico, Thomas Gregg, sale con una escopeta de bombeo de 5 tiros, y entre las llamas del comedor y las explosiones de fósforo blanco, distingue a 6 soldados del Viet Cong acercándose a la cerca. Su escopeta los disuade de avanzar más allá. El equipo A se apresura a recuperar el equilibrio mientras el capitán Donlon y el sargento mayor Gabriel Raúl Álamo arriesgan su vida entre llamas y explosiones para salvar municiones y suministros del puesto de mando en llamas. Otros boinas verdes disparan rondas de iluminación para alumbrar la escena, todo mientras esquivan fuego de mortero y disparos. A la luz notan las fuerzas reunidas de los soldados descendientes del Viet Cong y del Ejército Popular de Vietnam. Cientos de ellos serán estimados en alrededor de 1000 después de que termine la batalla. Los soldados en Nam Cong suman solo 373. El capitán Donlon casi es alcanzado por una ronda de mortero mientras corre para liderar a sus hombres. La fuerza de la explosión lo derriba y lo saca de una de sus botas. En este punto, ha sufrido quemaduras por salvar municiones y suministros del puesto de mando, y el fuego le ha provocado una herida en el estómago. El fuerte ataque del Viet Cong casi evita que se pida auxilio desde la radio, lo que traería apoyo aéreo. La caseta de radio fue alcanzada temprano, pero el operador de radio de las Fuerzas Especiales que dormía ahí se volteó cuando explotó la primera ronda y transmitió a las 2:35. Estamos bajo un intenso ataque de morteros. Se estima que el 80% de las bajas ocurrieron durante los primeros 15 minutos del ataque, cuando la caseta de radio, los barracones de los Nung y la enfermería fueron destruidos. El campamento quedó lleno de cráteres. Corriendo hacia los búnkeres de municiones, Donlon casi es alcanzado de nuevo, esta vez perdiendo su otra bota y el cinturón de equipo. Armado con su rifle de asalto Arma Light Rifle 15 y 2 cargadores, llega a otra trinchera de mortero para reunir más municiones. Todo esto con el brazo izquierdo y el estómago sangrando. Al revisar a sus hombres, 2 han caído. Donlon observa movimientos cerca de la entrada de la base. Una bengala lanzada por el sargento Disser revela a 3 Viet Congs arrastrándose hacia la entrada desde la carretera. El capitán Donlon mata a 2 con su rifle y a un tercero con una granada. Resulta que son zapadores con explosivos atados a la espalda, preparándose para volar y abrir una brecha en la entrada principal. El capitán Donlon sigue esquivando el fuego enemigo para localizar y organizar a sus hombres. Preocupado por el destino del sargento de primera clase Vernon Bison, Donlon corre hacia la trinchera de mortero del soldado. Las explosiones siguen estallando alrededor del capitán cuando un dolor le recorre el pie. En su prisa, Donlon, sin bota, pisa un clavo que sobresale de una tabla de madera. Luego, una lluvia de fuego enemigo lo obliga a cubrirse y lo hace retroceder a su posición anterior. Pero eso no detiene al capitán, quien sigue moviéndose para defender la base. El cuarto de suministros, aún invadido por las llamas, finalmente prende la munición. La explosión lanza a Donlon por los aires mientras la metralla le atraviesa la pierna. Donlon se levanta y sigue liderando a sus hombres. Las probabilidades insuperables son inevitables, y el capitán Donlon ordena a sus hombres que se retiren y les da cobertura con su Arma Light Rifle 15. Cuando ve al herido Pop Álamo, ordena a 2 de sus hombres que lo cubran y corre en ayuda del boinas verdes herido. Cuando empieza a mover a Álamo, una granada del Viet Cong da en el blanco, matando a Pop Álamo y lanzando a Donlon hacia un búnker.
Aún así, el capitán Don Lon se levanta de nuevo, esta vez para brindar ayuda a 4 aliados survietnamitas heridos. Se quita la camiseta para usarla como vendaje improvisado y detener el sangrado de sus heridas, y los mantiene luchando con sus palabras, logrando que lo cubran mientras regresan a la posición de la puerta principal, ahora abandonada. Se mete lo que queda de su camiseta en la herida del estómago y corre de regreso para recuperar la munición que había guardado antes, así como el rifle del sargento Álamo. Una granada explota y le mete aún más metralla en la pierna, pero el capitán Don Lon sigue adelante. Apenas puede moverse, pero aún así se niega a recibir ayuda médica. Los defensores resistieron, pero el amanecer fue bienvenido porque les quedaba poca munición. No hubo alivio hasta que amaneció. Era el fin de semana del Día de la Independencia de Vietnam, y los pilotos vietnamitas estaban en Da Nang. Nada estaba listo para salir. Ni siquiera habían cargado el avión de bengalas, pero finalmente llegó al objetivo a las 4:30 y reportó que todo el campamento estaba en llamas. El jefe de distrito vietnamita en Quet Tre había escuchado los disparos y reunió a sus 2 compañías de guardias civiles para marchar. Pero temiendo una emboscada, no quiso salir hasta el amanecer. Al acercarse la columna a la aldea fuera del campamento, encontró a los últimos elementos en retirada del Viet Cong. Poco después, llega el apoyo aéreo estadounidense, pero aún así los ataques continúan. Don Lon sigue liderando a sus hombres, mientras el apoyo aéreo ayuda a debilitar el embate del Viet Cong. A las 07:00, el 6 de julio, termina la batalla de Nam Dong. Don Lon llega a la posición de Bison y se niega a sentarse. Todavía quiere seguir luchando contra el enemigo que se retira. Bison le da su propia orden a Don Lon, la cual el capitán obedece. A las 09:45, 6 helicópteros de la Marina de los Estados Unidos llegan a Nam Dong para extraer a los boinas verdes, 9 estadounidenses, 115 sudvietnamitas y un australiano. Estos mueren en la batalla, donde menos de 400 hombres resistieron a más del doble de esa cantidad. 2 boinas verdes de la docena están muertos, y los miembros sobrevivientes llegan a la Casa Blanca el 5 de diciembre para una ceremonia especial. El presidente Johnson les entrega a todos medallas como la Cruz por Servicio Distinguido, estrellas de plata, estrellas de bronce y corazones púrpura. Don Lon recibe la condecoración más alta, la Medalla de Honor. Es la primera que se otorga durante la Guerra de Vietnam. Citación de la Medalla de Honor. Por su valentía e intrepidez sobresalientes, arriesgando su vida más allá del deber mientras defendía una instalación militar estadounidense contra un feroz ataque de fuerzas hostiles. El capitán Don Lon estaba sirviendo como oficial al mando del destacamento de fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos, A-726 en el campamento Nam Dong, cuando un batallón reforzado del Viet Cong lanzó repentinamente un ataque total antes del amanecer contra el campamento. Durante la violenta batalla que siguió, que duró 5 horas y resultó en numerosas bajas en ambos bandos, el capitán Don Lon dirigió las operaciones de defensa en medio de una andanada enemiga de proyectiles de mortero, granadas que caían y un fuego de armas extremadamente intenso. Cuando la tan esperada luz del día trajo la derrota a las fuerzas enemigas y su retirada de regreso a la selva, dejando atrás a 54 de sus muertos, muchas armas y granadas, el capitán Don Lon reorganizó inmediatamente sus defensas y administró primeros auxilios a los heridos. Su liderazgo dinámico, fortaleza y valientes esfuerzos inspiraron no solo al personal estadounidense, sino también a los defensores vietnamitas aliados y resultaron en la exitosa defensa del campamento. El extraordinario heroísmo del capitán Don Lon, arriesgando su vida más allá del deber, está en las más altas tradiciones del Ejército de los Estados Unidos y refleja un gran crédito para él mismo y para las Fuerzas Armadas de su país.
Hasta este momento, 225 militares estadounidenses han muerto en la guerra, mientras que el gobierno aún niega su participación activa. El final de la Segunda Guerra Mundial vio el desguace y la puesta en reserva de muchos de los barcos de la Marina de los Estados Unidos, y para 1948 quedaban poco más de 250 buques en servicio. Esta desactivación a gran escala de barcos terminó con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque la Guerra de Corea intensificó las tensiones, la Marina de Estados Unidos rara vez participó directamente en los conflictos. En cambio, la Marina ayudó en desembarcos a gran escala, como el de Incheon, donde las fuerzas anfibias de la Marina y el Cuerpo de Marines lograron hacer retroceder a las fuerzas norcoreanas, y en la batalla del embalse de Chosin, donde la evacuación de más de 100.000 tropas de la Organización de las Naciones Unidas requirió la asistencia de la Marina de los Estados Unidos. Corea dejó en claro al gobierno de los Estados Unidos que nuestra Marina tendría que estar siempre lista para reaccionar ante amenazas, especialmente durante la Guerra Fría, cuando todas las miradas estaban puestas en los soviéticos. La Marina de los Estados Unidos necesitaba estar lista para responder en caso de amenazas comunistas agresivas. Flotas de barcos fueron asignadas a cada rincón del mundo, y mientras se enviaban los barcos, científicos y técnicos de la Marina desarrollaban nuevas tecnologías en comunicaciones y defensa, así como nuevos misiles y aviones a reacción. Bajo la dirección del almirante Hyman Rickover, la Marina recibió su primer portaaviones de propulsión nuclear, el United States Ship Enterprise, comisionado en 1961. Rickover fue un defensor de larga data del programa de propulsión nuclear marina. Sin embargo, él consideraba la energía nuclear y la bomba atómica como males necesarios. En 1962, poco después de la puesta en servicio del United States Ship Enterprise, el presidente John F. Kennedy y el vicepresidente Lyndon B. Johnson inspeccionan la flota naval y el presidente se dirige a un grupo de marineros. La Marina de los Estados Unidos ayuda a asegurar la libertad de países a miles de kilómetros de distancia. Los barcos que navegan cientos de millas desde las costas hacia lugares lejanos preservan la libertad de esos países. Y por lo tanto, como exmiembro de la Marina de los Estados Unidos y ahora como presidente, quiero expresarles nuestro más sincero agradecimiento. Espero que se den cuenta de la contribución que están haciendo, no solo para preservar la paz, sino también para preservar la libertad de este país. Y los más de 50 países que están aliados con nosotros y otros que, aunque no son aliados, se benefician de nuestra fortaleza. Lo que nos han mostrado hoy, los barcos, las técnicas y sobre todo su propia habilidad y valentía hace que todos regresemos a la capital con mucha más confianza y esperanza. Es la Marina la que dará seguimiento a los sacrificios de los boinas verdes en Nam-dong y al incidente del Golfo de Tonkin. El suceso que finalmente empujará a Estados Unidos de la periferia a una participación total en la guerra de Vietnam. Y comenzará con un destructor naval de la era de la Segunda Guerra Mundial, el United States Ship Maddox. Con 336 oficiales y marineros, el Maddox se topará inesperadamente con la historia. El destructor naval United States Ship Maddox, en una misión de inteligencia en el Golfo de Tonkin, se encuentra con 3 lanchas torpederas. Abren fuego contra el Maddox sin provocación. Solo un disparo impacta al Maddox y queda incrustado en la superestructura del barco. El Maddox impacta a las embarcaciones enemigas, que además son ametralladas por aviones F-8 Crusader del portaaviones United States Ship Ticonderoga cercano. Una embarcación norvietnamita queda inmovilizada en el agua y en llamas. El Maddox logra escapar. 4 de agosto de 1964. Barcos estadounidenses en el Golfo vuelven a enfrentar naves enemigas con resultados similares. Según un informe de la Marina de Estados Unidos,
La noche del 4 de agosto, los buques de guerra informaron haber hecho contacto y luego ser atacados por varias embarcaciones rápidas en alta mar. Los oficiales en la cadena de mando naval y los líderes estadounidenses en Washington fueron convencidos por la interpretación de inteligencia especial y los informes de los barcos de que las fuerzas navales norvietnamitas habían atacado a los dos destructores. Un análisis más reciente de esos datos y la información adicional reunida el 4 de agosto ahora deja claro que las fuerzas navales norvietnamitas no atacaron al Maddox y al Turner Joy esa noche del verano de 1964. Y así comienza la Operación Flecha Penetrante, el nombre en clave para las operaciones aéreas estadounidenses en Vietnam del Norte. Aviones de ataque de portaaviones en el Golfo realizan 64 salidas de ataque contra bases de torpedos y una instalación de almacenamiento de petróleo. Derriban 2 aviones estadounidenses por fuego antiaéreo. Un piloto muere y el otro, el teniente Everett Álvarez Jr., se convierte en el primer aviador estadounidense prisionero de guerra en Vietnam del Norte. Finalmente, hoy me he reunido con los líderes de ambos partidos en el Congreso de los Estados Unidos. Y les he informado que inmediatamente pediré al Congreso que apruebe una resolución dejando en claro que nuestro gobierno está unido en su determinación de tomar todas las medidas necesarias en apoyo a la libertad y en defensa de la paz en el sudeste asiático. El 7 de agosto, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la resolución del Golfo de Tonkin, otorgando al presidente Johnson la capacidad de desplegar fuerzas militares convencionales en el sudeste asiático sin una declaración formal de guerra. Solo 2 senadores se oponen a la resolución. Sin embargo, nuestra respuesta por el momento será limitada y adecuada. Nosotros, los estadounidenses, sabemos, aunque otros parecen olvidarlo, el riesgo de expandir el conflicto. Todavía no buscamos una guerra más amplia. A pesar de las intenciones expresadas por el presidente, se avecina una guerra más amplia y será librada por un país que también está experimentando su propio dolor y agitación interna. Cuando Johnson juró como presidente, había alrededor de 16,000 estadounidenses sirviendo en Vietnam. En unos pocos años habrá más de 500,000. Gracias por vernos. Si quieres que sigamos creando contenido histórico interesante, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y claro, suscríbete para apoyar que la historia continúe.